Diseño de cuestionario y formatos. También llamado programa, formato para entrevista o instrumento de medios, es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de los encuestados. Sus principales objetivos son: primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas que los encuestados pueden responder. Por otra parte, debe animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente en la entrevista, colabore y concluya con el proceso. Un cuestionario bien diseñado puede motivar a los encuestados e incrementar la tasa de respuestas. Y por último, el cuestionario debe minimizar el error de la respuesta. Nosotros decidimos hacer un cuestionario para analizar el estado de ánimo de los alumnos en UADE, y para eso tuvimos que seguir una serie de pasos para obtener la mayor cantidad de respuestas y lo más precisas posible para aumentar la efectividad de la conclusión. Antes de empezar con el proceso de diseño tuvimos que plantearnos el problema de investigación y pudimos definir dos aspectos. En aspecto general, queremos saber cómo afecta la cuarentena en el estado de ánimo en los alumnos de UADE en su día a día. Por otra parte, en el aspecto específico, queremos investigar en qué medida afecta a los alumnos la nueva modalidad remota online, descifrar el humor general que frecuentan los alumnos e indagar en su nivel de energía y saber su percepción acerca de la economía. A continuación, detallaremos y aplicaremos el problema de investigación al proceso del diseño del cuestionario. Primer paso: especificar la información que se necesita. En este paso tuvimos que tener una idea clara de la población meta a la que nos enfocamos, la cual es el alumnado UADE. Tuvimos que redactar las preguntas que nos lleven a obtener información de los alumnos respecto al estado de ánimo que están pasando en esta cuarentena. Por ejemplo, las características del grupo encuestado tienen una gran influencia en nuestro diseño del cuestionario. Por ejemplo, ¿qué tan a gusto estás con la nueva modalidad online que tomó UADE para continuar las clases de forma remota a través de Microsoft Teams? O ¿qué es lo primero que sentís cuando pensás en la situación actual del país? Segundo paso: especificar el tipo de entrevista. Hay 4 tipos de entrevistas que se pueden realizar, los cuales son personales, telefónicas, por correo y por internet. Nosotros optamos por realizarlas por correo, ya que a diferencia de las entrevistas en internet, en la entrevista por correo las preguntas deben ser sencillas y tienen que darse instrucciones detalladas, la cual decimos que sería la que mejor se adaptara a nuestro caso y es sencilla. Utilizamos el Forms, que es rápido y fácil de usar. En el paso número 3 hay que determinar el contenido de las preguntas individuales. Todas las preguntas de un cuestionario deben contribuir a la información requerida o cumplir algún propósito específico. Si los datos resultantes de una pregunta no tienen un uso satisfactorio, esa pregunta tiene que eliminarse. Por ejemplo, preguntas sobre política o religión no llevarían a una respuesta que responda al problema definido en nuestro caso. Si nosotros hubiésemos preguntado: ¿te parece bien lo que está implementando Brasil por el coronavirus? Esta pregunta no tendría sentido porque no cumple nuestro propósito específico, por lo tanto habría que eliminarla. A veces se necesitan varias preguntas para obtener la información que queremos. Estas son las preguntas dobles, la cual debe asegurarse que sea suficiente para obtener la información deseada sin quitarle tiempo ni aburrir al encuestado. Hay 2 formas de redactar estas preguntas, una es incorrecta y la otra es correcta. Veamos un ejemplo. ¿Estás de acuerdo con que el COVID-19 es una enfermedad peligrosa y dolorosa? Esta es la forma incorrecta de plantear la pregunta, ya que el encuestado puede estar de acuerdo con que el COVID-19 es una enfermedad peligrosa, pero que no es dolorosa, o al revés. Entonces, la forma correcta de escribir esta pregunta sería de la siguiente forma: ¿estás de acuerdo con que el COVID-19 es una enfermedad peligrosa? ¿Y estás de acuerdo con que el COVID-19 es una enfermedad dolorosa? De esta forma, la pregunta va a ser fácil de responder y precisa. El cuarto paso se basa en diseñar las preguntas para superar la incapacidad y falta de disposición del encuestado para responder. El objetivo principal en este paso es tratar de superar la incapacidad de los encuestados para responder. Ciertos factores limitan la capacidad de los encuestados para brindar información deseada. Acá tuvimos que utilizar un vocabulario más actual, ya que es un tema más específico y técnico.
porque quizá no estén informados sobre el tema, no recuerden o no sean capaces de expresar cierto tipo de respuesta. Por ejemplo, ¿usted cree que la tasa de letalidad pierda contra la tasa de mortalidad? Decidir la estructura de las preguntas. Las preguntas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Preguntas no estructuradas. Estas son preguntas abiertas en donde los encuestados responden con sus propias palabras. Como por ejemplo, ¿cómo te sentís en cuanto a tu energía en el día a día con respecto al aislamiento o la cuarentena? La desventaja de las preguntas no estructuradas es que la codificación es costosa y consume mucho tiempo. Preguntas estructuradas. Aquí es donde especificamos el conjunto de alternativas usadas y los formatos existentes son preguntas de opción múltiple, preguntas dicotómicas y escalas. Nosotros usamos preguntas de opción múltiple y preguntas de escala, ya que estas preguntas no tienen una dirección. El ejemplo de opción múltiple podría ser: ¿te es fácil o difícil concentrarte mientras estudias o estás en clase con una nueva modalidad remota online vía Microsoft Teams dispuesta por WADE? ¿Te parece muy fácil, me da igual cursar de forma presencial, difícil o muy difícil? Un ejemplo de escala podría ser: en una escala del 1 al 5, ¿cómo te afecta anímicamente el estado presente y futuro de la economía argentina? Determinar la redacción de las preguntas. Aquí es donde determinamos la estructura de las preguntas y su redacción para que los encuestados comprendan de manera clara y sencilla, ya que si está mal redactada es posible que se nieguen a responder a lo que se llama reactivo sin respuesta, o la respondan de forma incorrecta, que se define como error de respuesta. Un ejemplo de mala redacción sería: ¿alguna vez le han hecho un ensayo por COVID-19? Si bien ensayo es sinónimo de prueba o test, esta palabra no es clara para la pregunta. Organizar las preguntas en el orden adecuado. Las preguntas de un cuestionario deben cumplir un orden adecuado y tener ciertas características. Preguntas iniciales. Aquí es donde formulamos preguntas para obtener confianza y cooperación de los encuestados. Estas son de carácter interesante, sencillas, como en el caso de: ¿cómo es tu estado de ánimo en general durante el último mes? Tipo de información. El tipo de información obtenida en un cuestionario puede clasificarse de varias formas. Primero, la información básica, que es en la que se relaciona directamente con el problema. En nuestro caso sería averiguar cómo afecta en el estado de ánimo a los alumnos de WADE con respecto a la nueva modalidad remota online. ¿Qué humor te genera? ¿Qué energía tenés? ¿Cómo te afecta económicamente? Entre otras cosas. Y esta se podría proporcionar en preguntas como: ¿cómo te sentís en cuanto a tu energía en el día a día con respecto al aislamiento o la cuarentena? La información de identificación puede obtenerse para diferentes propósitos, como verificar que los encuestados listados hayan sido entrevistados o cuántos fueron los entrevistados en nuestro cuestionario. Obtienes información como nombre, apellido y ligaje universitario. Preguntas difíciles. Aquí se encuentran las preguntas difíciles, delicadas, vergonzosas, complicadas o incluso aburridas, que deben colocarse al final de la secuencia. Nosotros en nuestro caso no hemos puesto preguntas de esta índole, pero tenemos una que capaz se acopla a la definición. ¿Qué es lo primero que sentís cuando pensás en la situación actual del país? Efectos sobre preguntas posteriores. Como regla empírica, las preguntas generales deben preceder a las preguntas específicas. Esto evita que las preguntas específicas sesguen la respuesta a las preguntas generales. Se conoce como enfoque de embudo a la estrategia de ir de lo general a lo específico. En ocasiones resulta útil el enfoque de embudo invertido. En nuestro caso aplicamos como pregunta general: ¿estás de acuerdo con que el COVID-19 es una enfermedad peligrosa? Y como pregunta específica podría ser: ¿te es fácil o difícil concentrarte mientras estudias o estás en clase con esta nueva modalidad remota online vía Microsoft Teams dispuesta por WADE? Identificar el formato y el diseño. La forma en que están ubicadas las preguntas y el formato que se utiliza puede tener un efecto significativo en las respuestas. Por ejemplo, las preguntas que se encuentran en la parte superior de la página captan mayor atención a comparación de las que se encuentran abajo. Dividir el cuestionario en varias partes suele ser muy útil para organizar la información que se recauda. En nuestro caso, la primera parte consiste en preguntas para obtener datos del encuestado y una pregunta filtro como: ¿estudias actualmente en WADE? En la segunda son las preguntas genéricas que buscan entrar en sintonía con el tema y no son muy delicadas.
Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con que el COVID-19 es una enfermedad peligrosa? Ya en tercer lugar, vienen las preguntas más específicas y delicadas para lograr la respuesta del encuestado, habiendo generado empatía al principio del cuestionario. Como por ejemplo, ¿qué tan a gusto estás con la nueva modalidad online que tomó UADY para continuar las clases de forma remota a través de Microsoft Teams? Reproducir el cuestionario. En este paso se hacen hincapié en la impresión y presentación del cuestionario. Por ejemplo, el tipo de papel o su apariencia. No es lo mismo para el encuestado recibir un papel simple que recibir una buena calidad. El objetivo de este paso es que el cuestionario se vea más profesional, lo que aumenta el interés del encuestado al responder. En nuestro caso, lo traducimos a que se vea agradable visualmente, haciendo un cuestionario por medio de Google Forms, redactando 15 preguntas de opción múltiple y usando escala de Likert. Eliminar errores mediante pruebas previas. En este último paso del proceso de diseño del cuestionario, se basa en eliminar cualquier tipo de error que contenga el cuestionario, ya sea de orden cronológico, de interpretación, entre otras cosas. Es por eso que se lleva a cabo una prueba piloto en una muestra pequeña de encuestados para eliminar cualquier tipo de error y llevar a cabo el cuestionario final. Este paso lo aplicamos y lo llevamos a cabo por medio de la plataforma Microsoft Teams. Utilizamos herramientas que dispone la plataforma, como la cámara y el audio, las cuales nos permitieron observar y escuchar los tipos de reacciones que tenían los alumnos. Por medio de la comunicación vía Microsoft Teams, hicimos algunas preguntas sobre el cuestionario, como por ejemplo, ¿qué les pareció la encuesta? ¿Si entendieron bien las preguntas? ¿Tuvieron algún tipo de inconveniente con respecto a las preguntas? En el primer video nos informan que las preguntas eran sencillas para responder, pero el inconveniente que observaba la alumna encuestada en las preguntas es que no se respetaba un orden cronológico. Nos dio además un punto de vista de cómo ella ordenaría el cuestionario. Con respecto a si las preguntas las interpretó bien, la alumna dijo que sí, que no tuvo inconvenientes en la interpretación en ningún momento. Con respecto a la segunda alumna encuestada, nos informó que las preguntas las entendió e interpretó bien. Solo tuvo un inconveniente en la última parte sobre la plataforma y su uso, pero no con ningún tipo de pregunta. Haciendo un repaso general del capítulo, el diseño del cuestionario dispone de 10 pasos, los cuales se detallan a continuación. El primero es especificar la información que se necesita. El segundo, especificar el tipo de entrevista. El tercero es determinar el contenido de las preguntas individuales. El cuarto es diseñar las preguntas para superar la incapacidad y la falta de disposición del encuestado para responder. El quinto sería decidir la estructura de las preguntas. El sexto es determinar la redacción de las preguntas. El séptimo, organizar las preguntas en el orden adecuado. El octavo, identificar el formato y el diseño. El noveno, reproducir el cuestionario. Y en último lugar, como décimo, eliminar errores mediante pruebas previas.